Hay días en que uno no sabe explicar lo que siente. No es solo cansancio físico, no es solo que dormiste poco, no es solo que trabajaste mucho, es algo más hondo, es una fatiga del alma. Te levantas, caminas, haces lo que tienes que hacer, sonríes cuando toca, respondes mensajes, cumples compromisos, pagas cuentas, atiendes a tu familia, sigues respirando, sigues aparentando que todo está bajo control, pero por dentro sientes un peso que no sabes ni cómo nombrar. Y entonces llega un momento, aunque no se lo digas a nadie, en que tu corazón susurra, Señor, ya no puedo más. Y quiero hablarle hoy a esa gente, a la gente que ama a Dios, pero está cansada. A la gente que sigue viniendo, sigue creyendo, sigue peleando, sigue orando, pero siente que la vida se le puso demasiado pesada. A la madre que no sabe de dónde sacar fuerzas para otro día. Al padre que ya no sabe cómo sostener la casa sin romperse por dentro. Al joven que sonríe hacia afuera y se desmorona en silencio. Al que sirve en la iglesia, pero hace meses que no descansa el alma. Al que perdió algo, a alguien o una parte de sí mismo en el camino. A ti te quiero decir algo con todo el peso del Evangelio. Dios no te desprecia por estar cansado. Dios no se aleja de los agotados. Dios no avergüenza al que ya no puede más. Al contrario. Muchas veces cuando tú llegas al límite de tus fuerzas, ahí recién empiezas a descubrir la ternura de las suyas. Mira la invitación de Jesús en Mateo 11, 28 hasta 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso no lo dijo un filósofo, no lo dijo un motivador, no lo dijo alguien que no conociera el dolor humano. Lo dijo el Hijo de Dios, el que conoce la angustia, el rechazo, la traición, el llanto, la presión, la noche oscura del alma. Y me conmueve que Jesús no dice, vengan a mí los perfectos, no dice, vengan a mí los que ya resolvieron sus traumas, no dice, vengan a mí los que tienen todo ordenado. Él dice, vengan a mí los trabajados y cargados. En otras palabras, vengan rotos, cansados, arrastrándose si hace falta, pero vengan. Cuando uno mira el lenguaje del texto con un poco más de detenimiento, la profundidad se vuelve todavía más hermosa. En Mateo 11, 28, la idea de trabajados apunta al que está agotado por el esfuerzo, al que viene exhausto de tanto pelear, de tanto intentar, de tanto remar contra la corriente. Y cargados habla del que lleva un peso encima, del que está oprimido por algo que lo aplasta. Hay gente cansada de hacer y hay gente cansada de cargar. Hay gente cansada de correr y hay gente cansada de sostener. Hay gente agotada por lo que hace y gente derrotada por lo que lleva encima. Y Jesús le habla a ambos. Le habla al que se desgastó luchando y al que ya no sabe cómo seguir cargando. Eso significa que Cristo entiende el cansancio en todas sus formas. Él entiende el agotamiento del cuerpo, pero también la fatiga de la conciencia. Hay personas que están cansadas de intentar ser suficientes, cansadas de querer ser la hija perfecta, el esposo perfecto, el líder perfecto, el creyente perfecto. Cansadas de sostener una imagen que ya no refleja lo que sienten. Cansadas de esconder heridas detrás de una frase espiritual. Cansadas de fingir fe cuando por dentro lo que tienen es miedo. Cansadas de arrastrar culpa vieja, luto no llorado, ofensas no sanadas, decepciones no nombradas. Y el Señor no llega con un sermón de condena. Llega con una invitación. Ven a mí. Ahora bien, para entender mejor esta promesa hay que mirar el contexto. Porque Jesús no hablaba en el vacío. En Mateo 23, 4 denunció a los escribas y fariseos diciendo, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ahí está el contraste. La religión endurecida pone peso sobre tus hombros. Cristo pone descanso dentro de tu alma. La religiosidad te dice, haz más, demuestra más, merecelo, esfuérzate hasta quebrarte. Jesús te dice, ven, aprende de mí, descansa en mí. La religión sin gracia fabrica esclavos cansados. Cristo forma hijos descansados.
Y escúchame bien, porque esto es crucial. El descanso que Jesús ofrece no es pereza espiritual, no es evasión, no es apatía, no es abandonar responsabilidades. El descanso de Cristo no es dejar de vivir, es dejar de vivir aplastado. No es desaparecer de la batalla, es pelear de otra manera. No es negar el problema, es enfrentarlo desde otra fuerza. No es anestesia para el alma, es reposo para el centro del ser. Por eso Jesús dice, hallaréis descanso para vuestras almas. No prometió una vida sin problemas, prometió un corazón sostenido en medio de ellos. Y ahí aparece una palabra preciosa, yugo. En el griego del texto, la palabra es sigos, y la palabra para descanso en Mateo 11, 29 apunta a reposo verdadero, cese del agotamiento profundo. Lo maravilloso es que Jesús no dice no habrá yugo, dice tomad mi yugo. O sea, no te está llamando a una vida sin dirección ni obediencia, te está llamando a cambiar de señorío. Te está diciendo deja el yugo que te rompe y recibe el yugo que te ordena sin destruirte. Permíteme una aplicación pastoral, y la marco como eso, una aplicación pastoral. Muchas veces nosotros pensamos que libertad es vivir sin yugo, pero en realidad siempre terminamos bajo algo, bajo la ansiedad, bajo la opinión ajena, bajo la culpa, bajo el dinero, bajo el miedo, bajo el pasado. Jesús no te deja sin yugo, te saca del yugo cruel y te pone bajo su gobierno manso, y bajo ese gobierno el alma respira. Lo que Cristo ofrece, además, no es un invento desconectado del resto de la Escritura. En Jeremías 6, 16, el Señor ya había dicho, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Es impresionante que Mateo 11, 29 haga eco de ese lenguaje. Como si Jesús estuviera diciendo, el descanso prometido por Dios encuentra su cumplimiento pleno en mí. En un mundo que corre, que acelera, que exige, que exprime, Jesús sigue diciendo, hay un camino bueno, hay una senda verdadera, hay un lugar donde tu alma puede respirar otra vez, pero yo sé lo que algunos están pensando. Suena hermoso, pero ¿cómo descanso si la realidad sigue pesada? ¿Cómo descanso si sigo teniendo deudas? ¿Cómo descanso si el diagnóstico sigue ahí? ¿Cómo descanso si mi hijo sigue lejos? ¿Cómo descanso si mi matrimonio está herido? ¿Cómo descanso si enterré a alguien que amaba? ¿Cómo descanso si sigo despertando con el mismo nudo en el pecho? Y la respuesta bíblica no es superficial. La Escritura no se burla del dolor humano. La Biblia no niega la complejidad de la vida. La Biblia no te dice si tienes fe no te dolerá. La Biblia te muestra algo más profundo. Dios entra en el cansancio humano y se revela ahí. Mira a Elías en 1 Reyes 19. Venía de una gran victoria espiritual en el Carmelo y aún así terminó quebrado, asustado, pidiendo la muerte. Eso ya debería enseñarnos algo. Hay gente que cree que después de una gran experiencia con Dios nunca más va a sentirse cansada. No, Señor. Hasta los grandes profetas se desploman. Hasta los valientes se quiebran. Hasta los que oraron fuego del cielo pueden al día siguiente acostarse debajo de un árbol y decir, no puedo más. Y me conmueve profundamente la manera en que Dios trata a Elías. No lo aplasta con un regaño, no lo avergüenza por su colapso. Primero lo deja dormir, después le da pan, después le da agua, luego vuelve a dejarlo dormir y otra vez lo alimenta. En otras palabras, Dios ministra su agotamiento antes de corregir su perspectiva. Eso es demasiado hermoso para pasarlo por alto. Porque hay gente escuchándome que cree que por estar cansada decepcionó a Dios. Pero 1 Reyes 19 te dice lo contrario. A veces lo primero que Dios hace no es darte una gran explicación, es darte sustento. A veces el primer milagro no es que cambie tu circunstancia, sino que no te deje morir debajo del peso de ella. A veces lo más espiritual que puede ocurrirte en una temporada es que Dios te alimente, te sostenga y te dé aire para un día más. Elías quería rendirse, pero el cielo le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. ¿Qué palabra para alguien hoy? No se terminó todo, no acabó tu historia, no se agotó el plan de Dios. Tal vez estás en una pausa, no en un final. Y déjame decirlo con claridad y con equilibrio.
si estás exhausto emocionalmente, si estás atravesando angustia severa, si la tristeza te ha cerrado el pecho, buscar ayuda sabia no contradice la fe. Orar no está peleado con pedir apoyo. Descansar en Dios no está peleado con reconocer que necesitas compañía, consejo pastoral maduro o ayuda profesional seria. El Dios que alimentó a Elías no humilla la fragilidad humana, la atiende. Ahora, el descanso de Dios no es solamente alivio emocional, también es una realidad espiritual profunda. Hebreos 4 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y añade que el que entra en ese reposo reposa de sus obras como Dios de las suyas. Eso no significa que ya no haces nada. Significa que dejas de intentar salvarte a ti mismo, justificarse a ti mismo, sostenerte a ti mismo como si todo dependiera de tu brazo. La esencia del reposo espiritual es soltar la autojustificación y descansar en la obra completa de Cristo. Y el mismo pasaje remata con una invitación gloriosa. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, el reposo no es alejarse de Dios, es acercarse con confianza al Dios que socorre a tiempo. Esto quiere decir que hay gente agotada, no porque trabaje mucho, sino porque vive tratando de ser su propio Salvador. Vive intentando controlar todo, vive intentando preverlo todo, vive intentando que nadie note sus grietas. Vive intentando producir su propia paz, pero la paz no se fabrica, la paz se recibe, el reposo no se compra, el reposo se encuentra en una persona. Por eso Jesús no dijo, vengan a una técnica, dijo, venid a mí. El descanso cristiano no es una metodología, es comunión con Cristo. David lo expresó de otra forma en el Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. ¡Qué maravilla! El texto no dice que nunca vas a tambalear, dice que no quedarás tirado para siempre. El verbo del salmista no es esconde, no es niega, no es disimula, no es maquilla, es echa, suelta, deposita, arroja. Entrégale a Dios lo que hoy no puedes seguir cargando solo. Y la promesa no es necesariamente que la carga desaparezca al instante, sino que Él te sustentará. Hay veces que Dios no quita primero el peso, primero fortalece los hombros. Hay veces que no cambia de inmediato el escenario, cambia la manera en que te sostiene dentro de él. Y Pedro retoma esa misma verdad en 1 Pedro 5, 7, cuando dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Me encanta que la base no es solo el poder de Dios, sino su cuidado. No se nos manda entregar la ansiedad solamente porque Él puede con ella, sino porque Él se interesa por nosotros. En otras palabras, no la arrojas al vacío, no la entregas a un destino ciego, no la depositas en un universo impersonal, la pones en manos de un Padre que cuida. Qué frase tan corta y tan inmensa. Él tiene cuidado de vosotros, de ti, de tu noche, de tu llanto, de tu trámite, de tu duelo, de tu mesa vacía, de tu hijo perdido, de tu ansiedad que nadie ve. Por eso yo necesito decirte algo que quizá te libere hoy. Descansar en Dios no significa sentir bonito todo el tiempo. Descansar en Dios no significa nunca llorar. Descansar en Dios no significa que la fe elimina las emociones. Descansar en Dios significa que aún llorando sabes a quién perteneces. Aún temblando sabes quién te sostiene. Aún sin respuestas completas sabes dónde caer. El descanso bíblico no es ausencia de lágrimas, es presencia de refugio. Y ahí el Salmo 23 abre una ventana preciosa. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Los comentarios resaltan que no se trata solo de alimentos, sino de reposo, quietud, seguridad y provisión suficiente. Dios no solo piensa en que sobrevivas, piensa en que descanses. No solo te da pan, quiere restaurar el alma. No solo evita tu ruina, quiere conducirte a aguas de quietud. Hay temporadas donde uno vive como si todo fuera un desierto, pero el pastor sabe dónde están los lugares verdes. El pastor sabe dónde están las aguas mansas. El pastor sabe cómo recostar el corazón que lleva meses en guardia. A veces vivimos tanto tiempo en tensión que se nos olvida cómo se siente descansar.
nos acostumbramos a estar alertas, a vivir con el puño cerrado, con el pecho apretado, con la mente corriendo a 1000 por hora. Y luego llegamos a la presencia de Dios, pero no sabemos soltar. Seguimos orando como quien aprieta los dientes. Seguimos adorando como quien se defiende de algo. Seguimos sirviendo, pero sin reposar. Y el buen pastor dice, déjame recostarte, déjame llevarte a aguas de reposo. Déjame volver a enseñarte que no todo en la vida es correr. También hay que aprender a acostarse en la fidelidad de Dios. Ahora bien, alguien dirá, pero yo no veo verdes pastos, yo veo desierto. Perfecto. Escucha entonces Isaías 40, 28 hasta 31. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? No desfallece ni se fatiga con cansancio. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Te das cuenta de la lógica divina? No dice Dios da fuerza al fuerte, dice da esfuerzo al cansado. No dice multiplica las fuerzas al que todavía le queda un poco. Dice al que no tiene ningunas. O sea, cuando ya no te queda nada, ahí todavía queda Dios. Y observa algo más. El texto dice los que esperan a Jehová. Esperar no es cruzarse de brazos con resignación amarga. Esperar bíblicamente es dependencia expectante. Es decir, no tengo recursos suficientes, pero sé quién sí tiene. No puedo acelerar el tiempo de Dios, pero tampoco voy a dejar de mirarlo. No controlo el proceso, pero no voy a soltar al Señor en medio del proceso. Esperar en Dios no es inactividad, es fe sostenida. Es respirar en medio del desierto sabiendo que el Dios eterno no se cansa, aunque tú sí. Yo creo que hay una mentira muy cruel que el enemigo le susurra a la gente agotada, y es esta. Si estás cansado es porque fallaste, no siempre. A veces estás cansado porque has peleado demasiado tiempo. A veces estás cansado porque llevas meses cargando lo que nadie más ve. A veces estás cansado porque el duelo no avisa, la ansiedad no pide permiso, la vida no da tregua. A veces estás cansado porque has amado mucho, servido mucho, llorado mucho, esperado mucho, y en vez de condenarte, el cielo te extiende una silla. En vez de señalarte, Cristo abre los brazos. En vez de decirte, deberías poder, te dice, ven. Y yo quiero insistir en esto porque es el corazón del mensaje. El descanso que Dios te da no siempre empieza cambiando tus circunstancias. A veces empieza cambiando tu relación con ellas. La deuda quizá todavía no desapareció, pero ya no te define. El dolor quizá todavía existe, pero ya no te gobierna. La noche quizá todavía no terminó, pero ya no la atraviesas solo. El cansancio quizá todavía toca tu cuerpo, pero ya no arrastra tu alma al mismo pozo. Porque cuando Cristo entra en una vida, no siempre elimina el valle en 5 minutos, pero sí convierte el valle en un lugar donde su presencia se vuelve real. Y te voy a decir algo que considero una aplicación pastoral, no una cita literal del texto. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos quite la cruz del día, cuando primero quiere enseñarnos a llevarla sin perder el corazón. Queremos escape inmediato y el Señor quiere formación profunda. Queremos alivio instantáneo y Dios quiere reposo verdadero. Queremos que desaparezca la presión externa y el Espíritu Santo quiere restaurar el centro de nuestro ser. Porque si la circunstancia cambia sin que el alma sane, volvemos a rompernos con la próxima tormenta. Pero si el alma descansa en Dios, aunque la temporada sea compleja, seguimos de pie. Tal vez hoy estás cansado de tu propia mente, cansado de pensar demasiado, cansado de anticipar tragedias, cansado de conversaciones imaginarias, cansado de escenarios que todavía no ocurrieron, cansado de preguntas sin respuesta. Entonces escucha la voz de Cristo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El descanso también se aprende mirando cómo Jesús vive bajo la voluntad del Padre. Se aprende viendo cómo Él no corre detrás de la ansiedad del mundo. Se aprende contemplando su mansedumbre, su humildad, su reposo interior. Hay una violencia allá afuera, una prisa infernal, una necesidad enfermiza de controlarlo todo. Y Jesús dice, aprende de mí. Como si dijera, tu alma está desordenada porque ha aprendido de señores equivocados. Ven y aprende de mí otra vez. Quizá otro está cansado de la culpa,
cargó años con errores, decisiones torcidas, pecados viejos, vergüenzas que todavía arden, y has creído que descanso sería olvidar, pero el Evangelio te ofrece algo mejor, perdón. Porque mucho del cansancio espiritual viene de querer cargar lo que ya fue puesto sobre Cristo. Escúchame, Jesús no murió para que tú sigas fabricando cadenas con pecados confesados. Si te has arrepentido de verdad y te has rendido a Cristo, entonces no eres llamado a seguir castigándote como si la cruz hubiera sido insuficiente. Hay descanso también para la conciencia. Quizá otro está cansado de sostener a todos. Eres el fuerte de la casa, el que no puede romperse, el que tiene que resolver, el que escucha a todos, cuida a todos, anima a todos. Pero nadie te pregunta cómo estás tú. Déjame decirte algo, el fuerte también necesita un lugar donde descansar. El que sostiene también necesita ser sostenido. El que cubre también necesita cobertura. Y Jesús sigue siendo ese lugar. No te hizo de piedra, no te llamó a ser máquina, no te diseñó para vivir siempre en modo rescate. Ven a Él. Tal vez alguien está cansado de servir a Dios desde la herida abierta. Amas al Señor, sí. Sirves, sí. Predicas quizá, cantas quizá, lideras quizá, ayudas a otros quizá. Pero hace tiempo que tu corazón no descansa y has confundido actividad espiritual con salud espiritual. No son lo mismo. Puedes estar ocupado en cosas de Dios y al mismo tiempo no estar descansando en Dios. Puedes estar en la obra y estar seco. Puedes estar ministrando y estar cansado. Y el Señor hoy no te llama primero a producir, te llama a volver a Él. Porque hay una diferencia enorme entre servir desde la gracia y servir desde la deuda. Cuando sirves desde la deuda, siempre sientes que tienes que probar algo. Cuando sirves desde la gracia, sirves desde el amor recibido. Cuando sirves desde la deuda, te agotas. Cuando sirves desde la gracia, te entregas, sí, pero tu raíz sigue húmeda. Y hoy el Espíritu de Dios quiere arrancarte del activismo que te seca y traerte de vuelta al descanso que te restaura. No olvides esto, Dios no solo trabaja cuando tú estás fuerte, también trabaja cuando tú duermes, también trabaja cuando no entiendes, también trabaja cuando calla, también trabaja cuando solo puedes llorar. El Dios de Isaías 40 no desfallece, el pastor del Salmo 23 no se distrae, el Cristo de Mateo 11 no rechaza a los agotados, el Dios de Elías en 1 Reyes 19 no desprecia al quebrado. El Señor de Hebreos 4 sigue sentado en un trono de gracia, no de vergüenza. Y eso significa que tu descanso no depende de la perfección de tu fe, sino de la fidelidad de tu Dios. Y yo sé que hay algunos que me dirán, pero yo he orado y sigo cansado. Sí, puede pasar, porque a veces el descanso viene por capas. Primero te sostiene, luego te ordena, después te sana. Más adelante te fortalece. Y con el tiempo te das cuenta de que aquella temporada que pensaste que te iba a destruir fue la temporada en la que Dios te enseñó a reposar en serio. No a hablar del descanso, a vivirlo. No a citar versículos de memoria, a respirarlos en la madrugada. No a aconsejar a otros, a depender tú. Si hoy sientes que la vida se te hizo pesada, no corras primero a explicarlo todo. No corras primero a resolverlo todo. Corre a Cristo, vuelve a Cristo, cae en Cristo, quédate en Cristo. Háblale como estás, no como crees que deberías estar. Dile la verdad. Señor, estoy agotado. Señor, tengo miedo. Señor, no puedo más. Señor, necesito que me sostengas. Esa oración no espanta a Dios. Esa oración atrae su gracia. Porque el trono al que te acercas no es de hierro, es de gracia. Y allí hay oportuno socorro. Yo quiero terminar diciéndote algo que espero que se te quede pegado al alma. Descanso no es que desaparezcan todas las cargas hoy. Descanso es saber quién las lleva contigo. Descanso no es no llorar. Descanso es no llorar solo. Descanso no es no pasar por el valle. Descanso es atravesarlo con pastor. Descanso no es dejar de necesitar a Dios. Descanso es necesitarlo de una manera tan real, tan profunda, tan humilde, que por fin dejas de pelear para demostrarle que puedes solo. Y si esta palabra hoy te encontró en un día pesado, en una semana pesada, en una temporada pesada, entonces no la sueltes. Haz la oración, haz la respiración, haz la confesión. Repite con fe, aunque sea con voz débil, voy a venir a Cristo, voy a echar mi carga sobre Jehová,
voy a esperar en el Señor, voy a acercarme al trono de la gracia, voy a dejar que el pastor recueste mi alma. Y aunque hoy no veas todo resuelto, algo empieza a cambiar cuando decides dejar de correr lejos de Dios y vuelves a descansar en Él. Oremos. Señor Jesús, aquí están tus hijos cansados, aquí están los trabajados y cargados, aquí están los que ya no tienen palabras elegantes, solo necesidad. Yo te pido que hoy cumplas tu promesa y les des descanso. Descanso al alma inquieta, descanso al corazón herido, descanso a la mente acelerada, descanso al cuerpo agotado, descanso al que llora en silencio, descanso al que sirve cansado, descanso al que perdió la fuerza y cree que ya no puede seguir. Haznos volver a ti. Enséñanos a tomar tu yugo. Enséñanos a aprender de tu mansedumbre. Enséñanos a echar sobre ti nuestra carga, nuestra ansiedad, nuestro dolor y nuestro mañana. Y danos nuevas fuerzas para correr sin desmayar y caminar sin rendirnos. Declaramos en fe que no seremos destruidos por el peso de esta temporada, porque tú nos sostendrás. En tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Y si este mensaje ministró tu corazón, compártelo con alguien que hoy necesite descanso en Dios. Suscríbete, acompaña este canal y ayúdanos a seguir llevando palabra de esperanza, fe y evangelio a más vidas.